Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Eh, Soy Stefan Marchenko, Steve para los amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Noche en la Ciudad. Como cada lunes venimos teniendo a las 21 horas este espacio. Así que, bueno, les doy gracias a los que están ahí conectándose. A Emiliano, a Joaquín, gracias por estar ahí. A Maloa. También mi esposa María Pía y bueno, gracias a todos los que se van sumando. Vamos a tener un nuevo encuentro, como estamos teniendo, como les decía, cada lunes. Ya es el cuarto programa. Este es el cuarto programa de Noche en la Ciudad, un espacio en el cual reflexionamos sobre arte, cultura, pensamiento, historias de vida y fe cristiana, que me caracteriza en lo que es mi concepción, digamos, y que atraviesa los distintos temas que estamos enfocando cada lunes. Y bueno, gracias a los que se han ido sumando. Y bueno, estuvimos viendo en los lunes anteriores diferentes temáticas, siempre dentro de estas órbitas que nombrábamos, pero cada uno de ellos ha abordado diferentes temáticas, ¿no? También gracias a Milena y Samuel que se han unido ahora. Y bueno, vamos recibiendo y dando la bienvenida a todos. Gracias por los saludos. También Matías, que se unió también. Bueno, si hacen comentarios o hacen alguna pregunta, puede ser que en algún momento se me escape mientras vaya hablando, pero cada tanto voy a hacer una pausa como para recoger comentarios y si hay alguna pregunta o algo, digamos, que por ahí comenten, podemos ir viéndolo. También, bueno, Verónica también se unió, bienvenida. Débora, muy bienvenidas, gracias por estar ahí. Teresa, bueno, gracias a todos los que se siguen sumando. Y bueno, esperemos que puedan seguir sumándose otras personas a tener este momento. Bueno, les decía que en los lunes anteriores habíamos estado charlando de diferentes temáticas. Siempre, hola, dice Teresa, hola, profe. Bueno, Teresa fue alumna mía hace un tiempo y bueno, no hace tanto, el año pasado, creo. Y bueno, Juan también se suma, que lo conocimos hace poco. Bueno, después amigos de muchos años que están ahí, gente muy querida que bueno, también Ruth Lagos, bueno, bienvenida Ruth también, gracias por sumarte. También Juan, muchas gracias Juan Andrés por estar ahí. Bueno, así que bienvenidos todos y gracias por estar, por sus saludos. Bueno, si tienen comentarios, como les decía, pueden hacerlos y luego en algún momento veremos de poder, quizás, si puedo responder, vamos a tratar de ir respondiendo. Así que, bueno, Joaquín, buena iniciativa, dice, gracias Joaquín, muchas gracias por tu comentario, por tu aporte. Y bueno, les decía que estuvimos viendo diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, el primer programa, el programa piloto, digamos, estuvimos conversando un poco sobre la canción que da título a este espacio, Noche en la Ciudad, que es una canción que compuse y grabé hace unos años. Y bueno, estuvimos analizándola en el primer encuentro. Después, en el segundo, estuvimos hablando sobre el escritor C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, entre muchas otras obras, y estuvimos hablando más que nada de por qué Lewis publicó esa novela, Las Crónicas de Narnia, que después se hizo famosa muchas décadas después de la muerte de su autor, a través de varias películas que, bueno, a través del cine de Hollywood se difundió por todo el mundo en los últimos años. Y estuvimos viendo por qué Lewis había publicado ese libro, cuál había sido su motivación en su momento. Y bueno, y en el último programa, el del lunes pasado, estuvimos hablando de George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias o Star Wars. Estuvimos viendo un poquito por qué, digamos, cuál fue el motor o el fundamento estructural, digamos, o conceptual con el cual George Lucas escribió finalmente lo que fue el guión y también las novelas iniciales de la Guerra de las Galaxias para el cine. Es decir, cómo él pensó esta idea del guión para las películas, digamos, de la Guerra de las Galaxias.
y estuvimos hablando un poquito de Joseph Campbell, del concepto del mito de Joseph Campbell, que había influido a George Lucas, y también hablamos en cada uno de estos programas de cómo podríamos hacer una determinada interpretación bíblica o cristiana de estos asuntos, dado que en algunos casos eran autores o creadores cristianos y en otros casos no, pero todos nosotros vamos a hacer diferentes análisis de las cosas. En mi caso proponía una interpretación, digamos, basada en la cristiana para comprender algunos de estos fenómenos. Ahí Camila también se está uniendo, bienvenida, gracias por estar. Y bueno, vamos a hablar hoy de otra temática. Si alguno de ustedes pudo, digamos, ver la promoción que estuvimos compartiendo, ahí planteábamos que íbamos a estar hablando hoy de un escritor que es un escritor estadounidense que es muy conocido en muchos ámbitos, pero quizás muchos no lo conozcan, que es Ray Bradbury. Ray Bradbury nació en 1920 y murió recientemente en 2012. Bradbury, de hecho, este año estaría, como si ustedes, digamos, vivido 2 años, este año serían los 100 años del nacimiento de Ray Bradbury. Así que también valga como homenaje este programa, porque Bradbury fue un autor que fue muy importante para lo que fue la literatura de ciencia ficción, ¿no? Y no las manifestaciones literarias, pero en el caso de la ciencia ficción y otros tipos de literatura no realista, digamos que fue muy importante el aporte de Bradbury. Hoy vamos a hablar justamente de un relato, de un cuento que aparece en un volumen de cuentos, en un libro de cuentos que publicó Bradbury allá por 1953, más o menos, aunque el cuento es un poquito anterior, es de 1951 más o menos. Pero, ¿por qué vamos a hablar de ese cuento? Bueno, justamente me pareció interesante algunas temáticas que el cuento aborda y que, bueno, desde lo que es la literatura, se relaciona con aspectos culturales y también filosóficos y científicos y con cuestiones también vinculadas a lo que puede tener que ver con ciertas explicaciones teológicas, incluso, de algunas cosas que el cuento presenta, ¿no? Bradbury no fue directamente un autor cristiano, sí tenía determinadas creencias religiosas, pero diríamos que no era un cristiano en el sentido más ortodoxo del término. Pero es interesante que, por ejemplo, en su obra aparecen varias temáticas que nos hacen pensar en varios temas que a muchos cristianos les parecen muy interesantes y que son recurrentes muchas veces en ciertos círculos cristianos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cuestiones proféticas respecto a cuestiones, lo que la teología llama escatología, es decir, reflexiones sobre tiempos futuros. Bienvenido Berch también, que se está uniendo. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar entonces de este cuento? Porque yo les decía justamente que tiene que ver con muchas temáticas que por ahí pueden ser interesantes. Y yo, como es un cuento breve, me gustaría unos minutos aprovechar para leerlo con ustedes. Ustedes lo pueden quizás buscar, es un cuento que se puede encontrar en internet, si no consiguen el libro, que es el libro en el cual fue publicado, se titula Las doradas manzanas del sol. Ese es el libro que yo les decía que fue publicado originalmente por Bradbury en 1953. Es un libro que se puede encontrar incluso en librerías usadas. Y bueno, el cuento concretamente que vamos a discutir en esta noche se llama El peatón. Ahí está mi esposa saludando, gracias María Pía, mi esposa, que está mandando un saludo, y también a todos los que se van sumando. Verónica también se ha sumado, gracias Vero por estar ahí. Bueno, y vamos entonces a leer rápidamente este cuento porque me parece muy interesante que ustedes lo puedan apreciar, ¿no? Es decir, la historia del relato, para luego hacer esta reflexión que quería tener con ustedes en esta noche. El cuento se llama, como les decía, El peatón, y lo voy a leer brevemente. Si alguno lo tiene o lo puede conseguir, se encuentra fácil en internet, si no lo pueden conseguir, digamos, en el libro. Así que lo voy a leer con ustedes. El peatón. Entrar en aquel silencio que era la ciudad a las 8 de una brumosa noche de noviembre, pisar la acera de cemento y las grietas alquitranadas y caminar con las manos en los bolsillos a través de los silencios
Nada le gustaba más al señor Leonard Mead. Se detenía en una bocacalle y miraba a lo largo de las avenidas iluminadas por la luna en las 4 direcciones, decidiendo qué camino tomar. Pero realmente no importaba, pues estaba solo en aquel mundo del año 2052, o era como si estuviese solo. Y una vez que se decidía, caminaba otra vez lanzando ante él formas de aire frío como humo de cigarro. A veces caminaba durante horas y kilómetros y volvía a su casa a medianoche y pasaba ante casas de ventanas oscuras y parecía como si pasease por un cementerio. Solo unos débiles resplandores de luz de luciérnaga brillaban a veces tras las ventanas. Unos repentinos fantasmas grises parecían manifestarse en las paredes interiores de un cuarto, donde aún no habían cerrado las cortinas a la noche. O se oían unos murmullos y susurros en un edificio sepulcral donde aún no habían cerrado una ventana. El señor Leonard Mead se detenía, estiraba la cabeza, escuchaba, miraba y seguía caminando sin que sus pisadas resonaran en la acera. Durante un tiempo había pensado ponerse unos botines para pasear de noche, pues entonces los perros, en intermitentes jaurías, acompañarían su paseo con ladridos al oír el ruido de los tacos, y se encenderían luces y aparecerían caras, y toda una calle se sobresaltaría ante el paso de la solitaria figura, él mismo en las primeras horas de una noche de noviembre. En esta noche particular, el señor Mead inició su paseo caminando hacia el oeste, hacia el mar oculto. Había una agradable escarcha cristalina en el aire que le lastimaba la nariz, y sus pulmones eran como un árbol de Navidad. Podía sentir la luz fría que entraba y salía, y todas las ramas cubiertas de nieve invisible. El señor Mead escuchaba satisfecho el débil susurro de sus zapatos blandos en las hojas otoñales, y silbaba quedamente una fría canción entre dientes, recogiendo ocasionalmente una hoja al pasar, examinando el esqueleto de su estructura en los raros faroles, oliendo su herrumbrado olor. «¡Hola, los de adentro!», les murmuraba a todas las casas de todas las aceras. «¿Qué hay esta noche en el canal 4, el canal 7, el canal 9? ¿Por dónde corren los cowboys? ¿No viene ya la caballería de los Estados Unidos por aquella loma?». La calle era silenciosa y larga y desierta, y solo su sombra se movía, como la sombra de un halcón en el campo. Si cerraba los ojos y se quedaba muy quieto, inmóvil, podía imaginarse el centro de una llanura, un desierto de Arizona, invernal y sin vientos, sin ninguna casa en 1000 kilómetros a la redonda, sin otra compañía que los cauces secos de los ríos, las calles. «¿Qué pasa ahora?», les preguntó a las casas mirando su reloj de pulsera. «Las 8:30. ¿Hora de una docena de variados crímenes? ¿Un programa de adivinanzas? ¿Una revista política? ¿Un comediante que se cae del escenario?». ¿Era un murmullo de risas el que venía desde aquella casa a la luz de la luna? El señor Mead titubeó y siguió su camino. No se oía nada más. Trastabilló en un saliente de la acera. El cemento desaparecía ya bajo las hierbas y las flores. Luego de 10 años de caminatas, de noche y de día, en miles de kilómetros, nunca había encontrado a otra persona que se paseara como él. Llegó a una parte cubierta de tréboles donde 2 carreteras cruzaban la ciudad. Durante el día se sucedían allí tronadoras oleadas de autos con un gran susurro de insectos. Los coches escarabajos corrían hacia lejanas metas tratando de pasarse unos a otros, exhalando un incienso débil. Pero ahora estas carreteras eran como arroyos en una seca estación, solo piedras y luz de luna. Leonard Mead dobló por una calle lateral hacia su casa. Estaba a una manzana de su destino cuando un coche solitario apareció de pronto en una esquina y lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. Leonard Mead se quedó paralizado, casi como una polilla nocturna, atontado por la luz. Una voz metálica llamó: «¡Quieto! ¡Quédese ahí! ¡No se mueva!». Mead se detuvo. «¡Arriba las manos!». «Pero», dijo Mead. «¡Arriba las manos o dispararemos!». La policía, por supuesto. Pero qué cosa rara e increíble. En una ciudad de 3 millones de habitantes solo había un coche de policía. ¿No era así? Un año antes, en 2052, el año de la elección,
Las fuerzas policiales habían sido reducidas de 3 coches a 1. El crimen disminuía cada vez más. No había necesidad de policía, salvo este coche solitario que iba y venía por las calles desiertas. «¿Su nombre?», dijo el coche de policía con un susurro metálico. Med, con la luz del reflector en sus ojos, no podía ver a los hombres. «Leonard Med», dijo. «Más alto. Leonard Med. ¿Ocupación o profesión? Imagino que ustedes me llamarían un escritor». «Sin profesión», dijo el coche de policía como si se hablara a sí mismo. La luz inmovilizaba al señor Med como una pieza de museo atravesada por una aguja. «Sí, puede ser así», dijo. No escribía desde hacía años. Ya no vendían libros ni revistas. Todo ocurría ahora en casa como tumbas, pensó, continuando sus fantasías. Las tumbas, mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta, con una luz multicolor que les rozaba la cara, pero que nunca los tocaba realmente. «Sin profesión», dijo la voz de fonógrafo siseando. «¿Qué estaba haciendo afuera?» «Caminando», dijo Leonard Med. «¿Caminando?» «Solo caminando», dijo Med simplemente, pero sintiendo un frío en la cara. «¿Caminando? ¿Solo caminando? ¿Caminando?» «Sí, señor». «¿Caminando hacia dónde? ¿Para qué?» «Caminando para tomar aire. Caminando para ver». «¿Su dirección?» «Calle St. James 11 Sur». «¿Hay aire en su casa? ¿Tiene usted acondicionador de aire, señor Med?» «Sí». «¿Y tiene usted televisor?» «No». «¿No?» Se oyó un suave crujido que era en sí mismo una acusación. «¿Es usted casado, señor Med?» «No». «No es casado», dijo la voz de la policía detrás del rayo brillante. La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas y las casas eran grises y silenciosas. «Nadie me quiere», dijo Leonard Med con una sonrisa. «No hable si no le preguntan». Leonard Med esperó en la noche fría. «¿Solo caminando, señor Med?» «Sí». «Pero no ha dicho para qué». «Lo he dicho, para tomar aire y ver y caminar simplemente». «¿Ha hecho esto a menudo?» «Todas las noches durante años». El coche de policía estaba en el centro de la calle, con su garganta de radio que zumbaba débilmente. «Bueno, señor Med», dijo el coche. «¿Eso es todo?», preguntó Med cortésmente. «Sí», dijo la voz. «Acérquese». Se oyó un suspiro, un chasquido. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par. «Entre». «Un minuto, no he hecho nada». «Entre». «Protesto». «Señor Med». Med entró como un hombre que de pronto se sintiera borracho. Cuando pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. Tal como esperaba, no había nadie en el asiento delantero, nadie en el coche. «Entre». Med se apoyó en la portezuela y miró el asiento trasero, que era un pequeño calabozo, una cárcel en miniatura con barrotes. Olía a antiséptico. Olía demasiado limpio y duro y metálico. No había allí nada blando. «Si tuviera una esposa que le sirviera de coartada», dijo la voz de hierro. «Pero, ¿hacia dónde me llevan?» El coche titubeó, dejó ir un débil y chirriante zumbido, como si en alguna parte algo estuviese informando, dejando caer tarjetas perforadas bajo ojos eléctricos. «Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas». Med entró. La puerta se cerró con un golpe blando. El coche policía rodó por las avenidas nocturnas, lanzando adelante sus débiles luces. Pasaron ante una casa en una calle un momento después, una casa más en una ciudad de casas oscuras, pero en todas las ventanas de esta casa había una resplandeciente claridad amarilla, rectangular y cálida en la fría oscuridad. «Mi casa», dijo Leonard Med. Nadie le respondió. El coche corrió por los cauces secos de las calles, alejándose, dejando atrás las calles desiertas, con las aceras desiertas, sin escucharse ningún otro sonido, ni hubo ningún otro movimiento en todo el resto de la helada noche de noviembre.
Muy bien, y ahí termina este relato, este cuento, El peatón, de Ray Bradbury. Bienvenidos los que se siguen sumando, Alex, Héctor también, gracias por estar ahí. Estábamos leyendo el cuento El peatón de Ray Bradbury y bueno, como ven, esta historia gira en torno a las digamos, circunstancias a las que se ve enfrentado el personaje, Leonard Mead, que es un caminante, un peatón, una persona que camina por las calles de una ciudad del futuro, año 2052 más o menos, y digamos que entre 2052 y 2053, se habla del año anterior donde hubo elecciones, digamos que 100 años después de que Bradbury publicó este libro, ¿verdad? Pero nosotros no estamos tan lejos de esa fecha, digamos, en la cual transita la historia del relato. Pero ¿por qué me interesaba reflexionar con ustedes? Tuve un problemita acá con la conexión, pero creo que ya volvió. ¿Por qué me interesaba reflexionar con ustedes sobre este cuento? Porque, como ven, esta historia gira en torno a un mundo del futuro y justamente esa es la clave para la mayoría de los marcos teóricos de lo que es la literatura de ciencia ficción. Es decir, más allá de las discusiones teóricas que hay sobre el concepto de ciencia ficción, en general hay ciertos consensos donde se plantea que la literatura de ciencia ficción o el cine de ciencia ficción tiene que ver con digamos, historias ambientadas en un mundo del futuro en relación al presente desde el cual se escribe ese texto, pero que, digamos, está situado en el futuro y está planteando la idea de que algún día quizás se den las circunstancias científicas y tecnológicas para que los hechos que allí se relatan puedan ocurrir. O sea, en otras palabras, la literatura de ciencia ficción se basa en pensar, y de ahí el nombre, ciencia ficción o ficción científica, le llaman algunos, aunque puede haber algún matiz o diferencia, pero en general alude a un tipo de literatura en la cual toda la historia que se representa o se relata siempre está situada en un futuro, pero en un futuro en el que no es que pasen cosas fuera de lo normal para lo que puedan ser las reglas científicas del avance tecnológico y científico en un futuro. O sea, en otras palabras, es diferente a lo que podría ser, por ejemplo, la literatura maravillosa o de fantasía o la literatura fantástica, donde, por ejemplo, pueden intervenir hechos sobrenaturales o maravillosos o fantasiosos, pero que pueden ser vistos como normales o como no normales, pero en la ciencia ficción todo es posible, pero siempre ambientado en el futuro. Es decir, no sería concebible que eso que se relata ocurra en el tiempo presente en el cual se escribe, pero sí es posible que si el avance tecnológico y científico sigue progresando, en algún momento, desde el punto de vista científico, pueda ocurrir que eso se convierta en realidad. También se habla a veces de obras distópicas, en el sentido de que son obras, a diferencia de lo utópico, que tiene que ver con un futuro positivo y optimista, lo que son las historias distópicas son aquellas en las que se presenta un mundo del futuro, pero con carácter negativo. Entonces, diríamos que esta es una obra distópica y de ciencia ficción, porque es un cuento que está ambientado en un futuro en el cual vemos que si las circunstancias científicas y tecnológicas que eran del presente de Bradbury siguiesen avanzando, podríamos en el futuro pensar que esa realidad sería posible desde un punto de vista realista. Sin embargo, cuando Bradbury publica este libro, con este cuento, en realidad todavía no se habían dado las circunstancias o las condiciones como para que en un futuro cercano esto pudiese ocurrir. Pero me parecía interesante porque fíjense, si está ambientado en el año 2052 o 2053, nosotros estamos en el 2020, digamos que nos quedan unos 30 años más o menos, un poquito más, para llegar a esa etapa futura que Bradbury concibió hace más de medio siglo, ¿verdad? Pero cuando él publicó este texto no era tan, digamos, imaginable fácilmente que esto pudiese en algún momento ocurrir. Sin embargo, con las condiciones actuales del avance tecnológico y científico, esta realidad que se presenta en el relato
es perfectamente pensable para un futuro no tan lejano. Y justamente me hacía pensar, ¿no? Este personaje que va por las calles, camina, es un antiguo escritor en un momento, en una etapa de la historia en la cual ya se han prohibido ciertas lecturas, como en tantos momentos de la historia, ¿verdad? Que se prohíben ciertas obras, pero en este caso es como una especie de prohibición casi que global, ¿no? Es decir, ya no es una censura localizada en un país, en una región, en un lugar, en una ciudad, sino que es una especie de situación que, si bien está ambientada en Estados Unidos, en realidad parecería ser una especie de realidad mundial la que se está viviendo en esta historia. Entonces este personaje es un antiguo escritor que camina por las calles desde hace 10 años y nadie se enteró, digamos, de lo que él está haciendo, pero en determinado momento que él va y mira y ve en las calles desiertas, y adentro de las casas ve sombras como si fueran fantasmas, pero en realidad son personas que están ahí encerradas mirando televisión todo el día, ¿no? Pero fíjense que Bradbury no hubiera imaginado en aquel momento, sí años después, porque Bradbury recién falleció en 2012, ¿verdad? Pero imagínense que en los años 60, 70 no hubiera concebido lo que era hoy el tema de las redes sociales, este tipo de dispositivos, lo que era Internet, lo que era incluso el video, ¿no? Es decir, sí la televisión, pero no todo lo otro. Entonces, imagínense con lo que ha cambiado en un poco más de medio siglo la realidad tecnológica del mundo, hacia dónde podría seguir evolucionando en ese sentido de avanzar tecnológicamente dentro de 30 años, ¿no? Es más, hoy en día que se está hablando tanto de lo que es la inteligencia artificial, de lo que se está hablando respecto al transhumanismo, que en algún programa quizás hablemos de eso, de lo que tiene que ver con las manipulaciones genéticas, de lo que tiene que ver con ciertas situaciones en las que el mundo tiende a una especie de globalidad o a un globalismo, ¿no? Las fronteras nacionales cada vez están más, digamos, las fronteras cada vez son menores, ¿no? Porque las naciones, cuanto más pasa el tiempo, se van como sujetando a criterios internacionales, ¿no? Y a organismos supranacionales, ¿no? Como pueden ser la ONU, la OMS, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones, ¿verdad? Y otras instituciones. Entonces, acá vemos una historia inventada, imaginada por Bradbury, pero en la cual el narrador de este cuento nos presenta a este personaje en un mundo del futuro donde, por caminar por las calles y no estar encerrado en su casa, viendo televisión y encerrado bajo, dentro de las cuatro paredes, este personaje saliendo a caminar un día es detenido. Es detenido por la policía, pero no es una policía cualquiera, no son personas quienes manejan el coche de policía, es una propia máquina que hace de policía. Es más, ya ni siquiera hay delincuencia, porque la han abolido a partir de una represión tecnológica cada vez mayor, ¿no? Bienvenida Laura, que está ingresando también Nacho, Leandro, gracias a todos por estar. Entonces decíamos, en este cuento vemos un mundo donde la represión es casi absoluta, ¿verdad? Donde el totalitarismo ha avanzado tanto que las personas tienen que estar encerradas en sus casas mirando televisión, que era lo que en ese momento de la historia Bradbury podía concebir, digamos, y donde este hombre, por salir a caminar, y que hace años que aparte ni siquiera escribe, ¿no? Era un antiguo escritor, pero ahora no escribe más, ese coche de policía, digamos, lo lleva preso, ¿no? Pero lo interesante es que no solo se lo llevan preso, en realidad no se lo llevan a la cárcel, sino que se lo llevan ¿a dónde? A un centro, como le dicen aquí, un centro psiquiátrico de investigación de tendencias regresivas. O sea, básicamente una institución psiquiátrica en la cual le van a hacer un lavado de cerebro para que él deje de pensar en lo que ellos entienden que son tendencias regresivas, es decir, una vuelta al pasado. Ellos lo que quieren es que él se amolde y se adapte a ese mundo del futuro, que para nosotros es del futuro, ¿verdad? Pero para ellos era ese presente espantoso, digamos, de una especie de totalitarismo completo, donde ni siquiera hay personas fuera de MED, todo lo demás parece que son máquinas, ¿no? Y las personas que ni siquiera son reales, ¿verdad? Ni siquiera son personas que se puedan describir como seres humanos, sino que están encerradas
en sus casas y que son casi sombras, ¿no? Como si fueran apenas imágenes o apenas presencias casi fantasmales, ¿no? Porque están encerrados en sus casas, imbuidos en todo aquello que ese sistema los obliga a recibir y pensar, ¿no? Y todo esto me hacía pensar, ¿verdad? Este relato escrito hace tantos años, publicado hace tantos años, cuando este mundo del futuro era impensable. Bueno, hoy en día vemos que ha avanzado el mundo de una manera tan grande que no sería extraño que en un futuro algo como esto pudiese acontecer, ¿no? Y en ese sentido quiero justamente explicar también y plantear que yo no estoy acá trayendo, digamos, una mirada, negativa o una mirada pesimista respecto al porvenir en los próximos años, porque en realidad yo pienso algo, y es que en realidad nadie sabe a ciencia cierta cómo se van a dar los acontecimientos del futuro en nuestra generación. ¿Y por qué digo esto? Porque yo como cristiano, digamos, entiendo que las profecías bíblicas se cumplen sí o sí, digamos, y que apuntan a un propósito que Dios va guiando a lo largo de la historia y donde lo bueno y lo malo entran dentro de la soberanía de Dios, que Él permite cosas, las que Él quiere y las que no quiere, las permite por un propósito que finalmente va a terminar cumpliendo, hagamos lo que hagamos. Pero, y ahí es donde yo digo que, ¿por qué no tengo una mirada pesimista respecto al hecho de que, por ejemplo, cosas como estas ocurran próximamente? Porque en realidad ese plan futuro de Dios, en realidad no tenemos suficientes elementos, humanamente hablando, como para saber si van a ocurrir en nuestra generación. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque, como digo, si bien yo puedo tener la intuición de que estos acontecimientos se puedan cumplir, quizás mañana o dentro de 10 años o dentro de 15 o 20 años o 30, como plantearía, por ejemplo, el contexto de este cuento, en realidad han habido muchas pausas a lo largo de la historia que nos muestran que en ciertos momentos donde parecía que todo iba a reventar, en realidad no reventó, ¿verdad? Y me remonto, por ejemplo, a épocas en las que hubo pestes o pandemias como las que hoy en día estamos enfrentando. Pienso, por ejemplo, pestes que hubo en el siglo II después de Cristo, pestes que hubo entre la Edad Media y el Renacimiento, pestes que hubo en otros momentos, y no solo pestes, sino momentos en los que parecía que había una especie de totalitarismo institucionalizado, ¿no? Y que, sin embargo, en determinado momento se cayó. Por ejemplo, lo que pasó en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, durante 1000 años, la Iglesia Católica Romana, unida a las monarquías, tomó el control político, económico, religioso, social y cultural de lo que era la Europa de esos años. Sin embargo, cuando vino la Reforma, todo ese poderío se diversificó y se desarticuló. Y la Reforma abrió la puerta a un periodo de libertad en el cual las naciones y los países comenzaron a tener una autonomía respecto a ciertos poderes y a poder, por ejemplo, entre otras cosas, tener la posibilidad de acceder a la Biblia y leerla por sí mismos y tratar de aplicarlas a sus vidas según su propia conciencia. Entonces, hoy en día, ¿qué ocurre? Nos estamos enfrentando a una etapa en la cual muchas personas piensan que lo que está pasando y lo que, por ejemplo, plantearía este cuento, podría coincidir con las profecías de la Biblia. Y yo creo que es posible, sí, que sea así. Lo único que me ocurre es que no estoy seguro si pudiese decir que en este tiempo realmente se van a cumplir. Y repito, ¿por qué digo en este tiempo? Porque, por ejemplo, hay cosas que las profecías bíblicas plantean que van a ocurrir, entre ellas, por ejemplo, una sociedad totalitaria global como la que se veía en este cuento, pero eso mismo le pasó a los cristianos primitivos bajo el Imperio Romano. Y eso mismo le pasó, como decía, por ejemplo, a cristianos que eran disidentes del catolicismo romano durante la Edad Media. Y alguien podría pensar, bueno, pero en realidad hoy estamos asistiendo a otra etapa, donde hay una verdadera globalidad o un verdadero globalismo que antes no era así. Sí, lo que ocurre es que en el Imperio Romano era como un mundo globalizado según lo que en ese momento era el mundo conocido y lo que se podía pensar en ese momento. Y después se cayó. El Imperio Romano duró ciertos siglos y después se cayó. Y los cristianos perduraron y triunfaron en ese proceso. Y alguien podría decir, bueno, pero se están cumpliendo cosas que nunca antes se cumplieron. Sí, pero tampoco sabemos si eso quiere decir que entonces en esta generación todo se va a dar, porque en realidad no hay nada que deba cumplirse antes de que Cristo vuelva, en el sentido de que,
casi todas las cosas que la Biblia predice que van a ocurrir antes de que Él vuelva, la gran mayoría ya se han cumplido. La discusión que tenemos, o la duda que podemos tener, es algunos eventos que la escatología cristiana discute, que tiene que ver, para el que no sabe lo que es la escatología, es la parte de la teología que se encarga de reflexionar sobre el fin de los tiempos, ¿no? Sobre los eventos proféticos futuros. Y en toda la Biblia encontramos procesos proféticos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que erróneamente cree que los últimos tiempos solo tienen que ver con Apocalipsis, con lo que dice el libro de Apocalipsis. Sin embargo, el libro de Apocalipsis remite a libros proféticos anteriores, como por ejemplo el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, como el propio Génesis capítulo 3, que ya está planteando una profecía incluso respecto a los últimos tiempos. Cuando Eva, por ejemplo, recibe de parte de Dios la profecía de que dice: de tu descendencia vendrá el que le aplastará la cabeza a la serpiente. En Apocalipsis capítulo 12 se dice que esa antigua serpiente era el diablo y Satanás, y que de la descendencia de esa mujer, que incluso en Apocalipsis se hace una descripción similar, le va a aplastar la cabeza y va a ser destruido. Esto está hablando que un día Satanás va a ser destruido, digamos, y de la descendencia de la mujer, aludiendo a la venida del Mesías, de Jesucristo, para los que creemos, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías y es el Mesías, va a venir y va a terminar de acabar y reinar por siempre con aquellos que hayan aceptado libremente entrar a su reino. Pero hay cosas que no se han cumplido y que se van a cumplir, pero la pregunta es: ¿eso va a ocurrir antes o después de que el arrebatamiento de los cristianos se produzca? El arrebatamiento de los cristianos es un momento, según la escatología, en el cual, según lo que dice en Primera de Tesalonicenses, la epístola de San Pablo, los que estén vivos en ese momento serán como arrebatados a los cielos para recibir al Señor en el aire, ¿no? Es decir, Jesucristo estaría volviendo, digamos, y serían arrebatados. Pero los cristianos durante siglos han tenido una discusión, que es: ¿eso se va a producir en el mismo instante del arrebatamiento, o va a haber un momento que es el arrebatamiento, ¿verdad?, ese momento, y luego un periodo antes de la segunda venida de Cristo? Y esa discusión no se ha zanjado. Y yo la verdad es que no tengo una respuesta de cuál va a ser la verdadera explicación. Me inclino más a pensar una cosa, pero en este momento no viene al caso. Pero más allá de cuál sea la postura que asumamos, en realidad nadie sabe bien cuándo, porque Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora, ni de una cosa ni de la otra. Entonces la pregunta es: ¿qué puede pasar que no se haya cumplido? Y bueno, la venida del anticristo, de un líder mundial que obligue a todos a adorarlo como lo hicieron los emperadores romanos, la restauración del tercer templo de Jerusalén, que es probable que dentro de poco se construya un nuevo templo en Jerusalén, porque los judíos hace tiempo que lo quieren hacer. Y esas son señales que plantean que puede ocurrir en esta generación. Pero como repito, que ocurra de esa manera tampoco quiere decir que sea la última generación que viva eso. Y podría venir otra generación posteriormente. Por lo tanto, decir que se termina o que no se termina es algo que nadie lo sabe. Por eso, yo creo que lo interesante de lo que nos plantea, por ejemplo, un cuento como este, para los que queremos interpretar la realidad desde la perspectiva bíblica, es claramente estas personas, sean o no sean cristianos, estaban visualizando un mundo del futuro donde iba a haber una sociedad totalitaria y donde utilizarían la tecnología para oprimir a otros. Y de alguna manera es lo que nos dice la Biblia, que en algún momento eso va a pasar. Y repito, el tema es que no sabemos cuándo va a pasar. Entonces lo que importa es pensar, por lo menos lo que entiendo yo que importa para uno que desea seguir los mandamientos de Dios, es no tanto preguntarnos cuándo va a pasar, sino estar atentos a que si mañana pasa o pasa dentro de 2 horas o dentro de 1 minuto, estemos preparados. Y esa yo creo que es la clave, ¿verdad? Porque este mundo del que nos habla el cuento de Bradbury es un mundo en el que se cumple mucho de lo que dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando de manera simbólica nos presenta una sociedad donde la gente no va a poder ni comprar ni vender si no está marcada por ese sistema, ¿no? Y por eso justamente me interesaba lo que dice, me gustaría traerlo para reflexionar con ustedes, en Apocalipsis capítulo 13, dice algo interesante, ¿no? Aludiendo un poco a ese proceso del que hablábamos recién, donde iba a aparecer un líder que muchos ubican como el anticristo, comparando distintos textos, ¿no? No solo Apocalipsis, sino también cartas de
Pablo, de Pedro, de Judas, los propios evangelios, que Jesús mismo habla de esto, los textos proféticos del Antiguo Testamento, como Daniel, como Ezequiel, y como muchos otros, que también, y los Salmos, por ejemplo, que también ya plantean cuestiones proféticas. Pero aquí en Apocalipsis dice algo interesante en Apocalipsis 13, 16. Fíjense, dice, hablando de esta bestia que simbólicamente representaría a este líder, ¿no? Y dice, además hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieron una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número, de su nombre. Y miren lo que dice ahora. Dice, versículo 18, aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Y hay personas que por ahí pueden pensar que, dado que la marca de la bestia o del anticristo, como se le llama esto, tendría que tener ese 666, algunos dicen, no, hasta que no veamos un 666 no es la marca de la bestia. Bueno, eso es discutible. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo es algo justamente simbólico. ¿Y qué es lo que simboliza el 666? ¿Por qué nos dice ahí claramente la profecía que Juan recibe? ¿Por qué dice es número de hombre? Porque justamente el 6 es el número del hombre. Por eso el 7 es el número de lo perfecto, de lo concluido, de lo completo en la Biblia. Porque en 7 días Dios terminó su obra y descansó, ¿verdad? Pero en el día sexto es donde se crea el ser humano. Y cuando el ser humano se quiere colocar en el lugar de Dios, que es lo que va a hacer el anticristo cuando llegue el momento, va a querer que todo el mundo lo exalte, lo adore y le rinda culto como si fuera Dios. Y eso es lo que pasó bajo el Imperio Romano cuando los cristianos primitivos fueron perseguidos. Cuando se obligó a todos los ciudadanos del Imperio Romano a que rindieran culto al emperador, los únicos que terminaron oponiéndose a esto después de tiempo fueron los cristianos. Y sin embargo, a pesar de las persecuciones por esa razón, sobrevivieron, perduraron y triunfaron, ya que el Imperio Romano se cayó y ellos siguieron avanzando en la historia. Entonces la pregunta hoy es, frente a lo que está pasando en el mundo y frente a esta idea distópica de Bradbury de plantearnos un mundo del futuro, él tiene una novela también que se llama Fahrenheit 451, donde se prohíbe leer, entre ellos la propia Biblia. ¿Por qué? Porque la gente cuando lee piensa, cuando lee reflexiona, cuando lee cuestiona, y si haces que la gente no lea, no va a pensar una realidad distinta. Bueno, si pasara que se da un mundo así en el futuro, la pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Que esto sí o sí va camino a terminar o puede haber un cambio? Y bueno, yo creo que el desafío que Dios nos da en este tiempo a los que creemos en Jesús es plantearnos que nuestra influencia en este tiempo es determinante, porque en la medida en que no aceptemos que esto siga avanzando hacia este plan, podemos hacer grandes cambios, ¿no? El problema es que a veces no nos importa. Y el problema es que a veces la gente dice, no, ¿qué me importa que venga alguien y por ahí me implante algo en el cuerpo? ¿O qué me importa si en realidad me obligan a adorar a alguien que no quiero adorar? ¿O qué me importa si esto o lo otro? Porque si no, no me dejan comprar ni vender. Bueno, yo creo que el desafío que acá se nos hace es decir, ¿cómo voy a influir yo en mi generación? Si esto es el fin y no lo puedo evitar, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Al encarcelamiento? ¿A la muerte? ¿O pienso que algo se puede cambiar de esto? ¿Pienso que se puede modificar? Y por eso les decía que en este sentido yo no soy ni optimista ni pesimista, más bien les podría decir que soy optimista en el sentido de que no lo veo como algo catastrófico, ya que lo que tenga que cumplirse cuando Dios lo disponga se va a cumplir, haga yo lo que haga. Pero como uno nunca sabe cuándo se va a cumplir, uno puede, con su acción de ser sal y luz en el mundo, es decir, iluminar en el medio de la oscuridad y conservar lo bueno, como hacía la sal en esos tiempos, o darle sabor a la vida también, podemos hacer que ciertos procesos retrocedan. No estoy diciendo con esto que uno pueda, digamos, torcer el plan de Dios. No, el plan de Dios se va a cumplir, haga yo lo que haga. Pero muchas veces Dios tiene misericordia durante más tiempo y tira la cuerda para que haya más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene misericordia de que vos y yo nos salvemos. Porque tiene misericordia de que más personas entren a su reino. Porque tiene misericordia de que quizás vos, que nunca creíste en nada de estas cosas, o nunca las pensaste, o nunca
consideraste que esto pudiese ser real, ahora te lo estás cuestionando, estás pensando y decís, bueno, yo quiero entrar a ese reino, pero nunca lo había entendido. Y capaz que si hubiese ocurrido hace 2 años atrás, no hubieras podido entrar. Entonces yo creo que Dios tiene gracia, tiene misericordia y nos da la oportunidad de seguir hablando a otros hasta que Él lo determine. Y ninguno de nosotros es infinito en un sentido humano, ninguno de nosotros tiene el control de su vida. Ninguno de nosotros sabe si el día de mañana nos puede pasar algo o podemos vivir muchos años más. Nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Entonces, el desafío para vos en esta noche que yo quiero hacerte, para ir terminando, es que este cuento que leímos de Ray Bradbury nos haga pensar que aún personas que por ahí no son cristianas ven y piensan que es posible que quizás alguna vez algo de esto ocurra. Eso no quiere decir que esta obra de imaginación necesariamente la haya pensado así van a ser las cosas, pero más o menos tiende a hacer pensar que esto algún día podría ocurrir. Entonces la pregunta es, como cristianos, que sabemos que algún día esto sí va a pasar, los que tenemos esa convicción, sea en nuestra generación o en otra, ¿qué vamos a hacer en el tiempo que nos toca vivir? ¿Vamos a seguir sembrando el Evangelio para que las personas cambien, para que las personas conozcan a Jesucristo, para que sean llenos de la paz que nosotros tenemos, los que lo conocemos, los que nos hemos dado cuenta que no necesitamos más nada que tenerlo a Él, que no necesitamos ni dinero, ni poder, ni un propósito distinto al que es seguirlo y servirle, porque ya tenemos todo lo que necesitamos? Ese desafío está para tu vida hoy, para que vos pienses, si conoces a Jesús, ¿qué estás haciendo para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida en tu generación? Y si no conoces a Jesús, Él te ofrece la posibilidad de darte vida eterna, de darte el perdón de todo lo malo que hiciste y de cambiar tu pasado por un futuro glorioso, un futuro diferente, que llene de paz, de libertad, de gozo. Y este es el desafío para tu vida y para la mía en esta noche. Que vos consideres que hay un propósito para vos y para mí, y para la realidad de todos los que te rodean. Pero está en vos tomar una decisión firme. Es decir, voy a seguir siguiendo la lógica del mundo, la lógica de la sociedad que me rodea, la lógica de lo que escucho en los medios de comunicación, la lógica de lo que me dicen tal organización, tal institución, tal lugar, o vas a pensar si eso realmente trae libertad, trae paz, trae gozo, trae la verdadera dignidad, ¿no? Así que quiero terminar por acá, deseándote que vos puedas pensar en estas cosas. Y si tenés alguna pregunta o alguna duda, no dudes en escribirme. Como digo, cada lunes, si querés hacer comentarios o plantear qué te pareció, después lo puedes poner en los comentarios en la última publicación o en otras que yo pueda hacer posteriormente. Así podemos también saber si hay temas que te interesan en relación a estos focos, ¿verdad? El arte, la cultura, el pensamiento, las historias de vida y la fe. Si hay algo que te interesa particularmente hablar, lo podemos considerar para hablar en próximos programas. Esto es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Gracias a los que han estado ahí firme, gracias a los que han ido entrando, gracias a todos los que han visto los programas anteriores. Hay muchos que los han visto en diferido y va a quedar ahí para que ustedes los puedan compartir y seguir viendo. Y gracias porque la verdad es que me sorprendió la cantidad de reproducciones que han tenido los anteriores. Y bueno, gracias Micaela por ingresar y saludar, y también gracias Débora por el comentario muy bueno. Bueno, así que nos vamos a despedir por acá. Nos veremos, si Dios quiere, el lunes próximo, pero pueden hacer comentarios y escribir, plantear dudas o temas posibles a tratar. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos pronto. Y acordate siempre que no estás solo y que siempre hay alguien que puede transformar tu vida, ¿no? Que se llama Jesús y que puede estar ahí, y también nosotros podemos colaborar contigo, acompañándote, apoyándote y estando ahí. Bueno, nos vemos y buenas noches. Micaela dice, perdón, llegué re tarde, no pasa nada. Gracias por estar, después puedes ver el programa entero, no hay problema. Bueno, Caro está llegando también ahí al final, pero no hay problema, después lo pueden ver. Bueno, nos despedimos entonces. Que Dios los bendiga. Gracias por todo y feliz noche en la ciudad. Chao.